Queridos hermanos, ¿cómo están? Siempre es bueno estar juntos nuevamente para seguir las lecciones, las instrucciones y las enseñanzas de parte de Dios a través del Espíritu y ver cómo también los autores sagrados hablaron, describieron, orientaron en su tiempo las verdades divinas para aquellas personas que siempre estuvieron atentos a lo que Dios quería decirles. Es verdad que hubieron mucha gente que escuchó y recepcionó y Dios los bendijo en su fe, en su trabajo, su familia y todos sus deberes que tenían en ese tiempo. Pero también hubieron muchos que no escucharon a Dios, sabiendo que Dios les habló de diferentes formas y maneras. Y eso puede pasarnos hoy día, hermanos, donde la palabra del Señor no está presa, la palabra del Señor está escrita, la palabra del Señor se enseña, se transmite, se comunica a través de la radio, la televisión, la internet y una serie de elementos. Y hoy día, una vez más, queremos compartir el pasaje de la escritura de Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 13 al 17, que dicen así: por causa del Señor, sométase toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por el enviados, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como líderes, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para ser siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El apóstol Pedro en este texto nos habla acerca de lo que es el reino de Dios. Y en las escrituras usted encontrará específicamente en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, la expresión reino de los cielos como también reino de Dios. Y ambos se refieren a lo mismo, teniendo como la persona más importante, en este caso a Dios, al Señor Jesucristo, y aquellas personas que siguen, escuchan, atienden y obedecen los principios del rey, se les llama los súbditos del reino. Ahora, también existe un reino humano, donde en este caso el hombre es la persona que lidera, que preside, quien gobierna, quien orienta y quien dirige a los hombres. Y pareciera ser que en la escritura se ve este contraste entre lo que son los principios del reino de Dios y los mandamientos, ordenanzas de lo que son el reino de las personas de este mundo. Ahora, el apóstol Pedro acá presenta dos acercamientos que el creyente debe tener siempre presente. En primer lugar, por causa del Señor, este creyente tiene que distinguir, tiene que estar atento para saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para el creyente en este pasaje es que este creyente haga el bien, haga lo bueno, haga lo que es correcto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo correcto en este mundo? Cuando vivimos en un mundo donde las personas consideran que todo es relativo, que no hay nada absoluto, donde el humanismo, el pragmatismo, los placeres de este mundo, la gente se rinde fácilmente y a algunas personas les cuesta distinguir lo que es lo bueno. Entonces, pero la Sagrada Escritura viene a presentar los consejos de lo que es bueno para el hombre. En este caso, escuchar la voz del Señor es hacer todo aquello que produzca un bien saludable, un bien personal, matrimonial, familiar, social, y que la gente no tenga consecuencias negativas acerca de aquellos consejos que Dios le ha entregado. Por ejemplo, ser una persona que dice siempre la verdad. La verdad hace libre a las personas. Ser una persona honesta, que no ande robando, que no ande hurtando o tomando aquellas cosas que no son de él, sino que esta persona con su trabajo, con su esfuerzo, con su disciplina, ha aprendido a ahorrar y a cubrir todas aquellas responsabilidades que ha adquirido. Al mismo tiempo,
la voluntad de Dios tiene que ver con vivir la vida cristiana en libertad. Pero el pasaje dice que la libertad no tiene que usarse como para una acción de libertinaje. Entender que libertad es el acto que Dios ha hecho a este hombre o una mujer que ha creído en el Señor Jesucristo y de esa forma es libre del pecado y sus pasiones y deseos, y conforme a eso la persona ahora ha aprendido a someter su mente y sus deseos a la buena voluntad de Dios. Entonces, al mismo tiempo se plantea de que la voluntad de Dios tiene que ver con el servir a Dios. El servir a Dios, hermanos, es mucho más que un concepto religioso, es mucho más que asistir a reuniones culticas religiosas, sino que tiene que ver con ser un amigo de Dios, ser una persona atento a lo que Dios quiere decirnos y cómo hacerlos en relación al respeto que yo le tengo que tener a una persona, en la acción que yo no tengo que andar hablando mal de alguien, ni como se dice en buen chileno, haciéndole la cama a alguien, que tiene que ver con una manipulación egoísta, diabólica a veces, donde algunas personas hablan mal de las personas, maldicen a otros, y eso no tiene que ver con una actitud cristiana. Eso se ve en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la oscuridad y, por qué no decirlo, en el mundo diabólico. Al mismo tiempo, dice el texto que hay que honrar a todos, especialmente honrar al Señor, honrar la familia, honrar el trabajo, honrar las autoridades y reconocer que los que están colocados o puestos en cargos de responsabilidad ha sido el Señor quien les ha puesto allí. Son responsables, tienen privilegios, pero no significa que ellos puedan hacer abuso de eso, porque de una u otra manera Dios mira y escucha todo lo que hacen. Hay que amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios, que por causa del Señor, el hombre, la mujer, el creyente, es obediente, es receptivo y siempre va a estar dispuesto a hacer lo bueno donde el Señor le ha colocado. En segundo lugar, está la causa humana, los propósitos humanos, los planes humanos, los proyectos terrenales, las cosas que tienen que ver con este mundo, donde el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, muestra algunos elementos que uno tiene que tener presente. Ahora, se habla de que el creyente tiene que someterse a las autoridades superiores, y estas autoridades que están ahí han sido puestas por Dios. Ese mismo apóstol Pablo que ahí en Romanos 13 habla de someterse a las autoridades, el orar por las autoridades para que el Señor les dé luz, claridad y tomen buenas decisiones en bien de toda una ciudadanía o de un país. Pero acá la sumisión, hermanos, no significa obediencia ciega. La obediencia tiene que ver con saber escuchar, tiene que saber con hacer lo que es correcto y responder en madurez. Porque a veces se entiende mal el concepto de obediencia, que en este caso para algunos es la lealtad incondicional. La lealtad significa fidelidad, pero fidelidad a la verdad, a la integridad, al amor, a la fe, a la esperanza, pero principalmente a la verdad. Ahora, hay en un contexto humano autoridades políticas que tienen que ver con un poder delegado para servir a una comunidad y no servirse de ella. En este caso es muy importante que la autoridad, la persona entienda que ha sido Dios quien le ha delegado una capacidad de servicio para la comunidad. Y Pedro menciona esto de lo que vendría a ser las autoridades delegadas que tienen una responsabilidad para como la unidad. En este caso se habla de que esta autoridad es para castigar a los malhechores. Para eso está un contexto que se conoce como que es la justicia. Y lo que significa en este aspecto es que el creyente tiene que vivir de acuerdo a las leyes, a lo que se ha establecido, a las normas que están ahí, se tienen que respetar, se tienen que obedecer, para que de esa forma la justicia o eso mal que ha hecho esta persona o creyente se vuelva en contra del mismo. Por otro lado, también hay que vivir de acuerdo al respeto, a la honra, y el texto finalmente dice: amad a todos, o también honrad a todos,
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En síntesis, hermanos, hoy hemos hablado de lo que es el reino del Señor, que por causa del Señor, el creyente tiene que asimilar bien los principios, los consejos, las pautas, las normas, las órdenes de Dios, los cuales están para iluminar su caminar, para tomar decisiones asertivas y correctas, de modo que estos mandamientos que Dios ha dejado son saludables para él en cuanto a su mente, a su espíritu, a su cuerpo, a su moralidad. Y que en el mundo terrenal en el cual vivimos también existen autoridades, las cuales están para servir a la comunidad, las cuales tienen cierta responsabilidad delegada por parte de Dios, y que ellos están para castigar a aquel que es malo o al que hace lo malo, pero también reconocer a quienes son buenos ciudadanos que respetan, que cumplen, que obedecen y que en la vida que estamos o en el contexto en el cual vivimos procuran siempre hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es nuestra máxima autoridad y eso también significa vivir en libertad de conciencia, es decir, lo que yo sé lo aplico en todo mi trabajo, en mis deberes y me esfuerzo para hacer lo que es correcto y lo bueno para todas las personas con las cuales el Señor me ha puesto para que nos relacionemos. Entonces, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es único y Él nos instruye para que podamos vivir en este mundo de forma peregrina, porque somos peregrinos, pero al mismo tiempo vivir en este mundo con sabiduría, con respeto, honrando a quienes merecen, en este caso las autoridades, y al mismo tiempo siendo siervos, siendo obedientes y viviendo en integridad en todo lo que hacemos. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestra fuente de vida, donde sabemos que tú eres quien nos entrega los consejos correctos para la casa, el matrimonio, el trabajo, y todas tus leyes y mandamientos han sido creados para nuestro bienestar. Tu palabra dice que si obedecemos tus mandamientos, tú nos bendecirás, nos prosperarás, nos ayudarás. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos a ser buenos siervos en la ciudadanía en la cual vivimos, a ser respetuosos, a ser cautos, a ser prudentes, a ser honestos e íntegros, en todo lo que hacemos. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento y bendícenos con tu bendición que viene solamente de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén.